El doctor Byron Pacheco, asambleísta electo por Cañares, jefe del bloque del partido Avanza, que logró 5 asambleístas provinciales, uno en cada una de las provincias de Cañar, Manabí, Imbabura, Galápagos y Pastaza. Buenos días, doctor. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinar Gote. Muchísimas gracias por la invitación. Permítame que en este 1 de mayo salude a las y los trabajadores del Ecuador, en particular a los de la provincia del Cañar y por supuesto a nuestros hermanos migrantes en el extranjero. El partido político Avanza, porque Avanza es un partido político, no es un movimiento con la mayoría, apoya el proyecto político de Alianza País que lidera el economista Rafael Correa. Incluso el economista Ramiro González, fundador también del partido Avanza, va a ser miembro del gabinete del presidente Correa. Sin embargo, dentro de las posiciones que ha tomado el partido respecto a la inmunidad parlamentaria, la opinión difiere de la del bloque de Alianza País. ¿Cuál es el fundamento de esta postura? Bueno, nosotros coincidimos en muchas tesis, en muchas propuestas, en la mayoría, con Alianza País y con el señor presidente de la República. En el tema de la inmunidad parlamentaria, el Ecuador vive en un estado garantista, que garantiza el uso y el goce de los derechos ciudadanos, el uso y el gozo de los derechos humanos. Eso lo establece la Constitución Política de la República. Tenemos en el artículo 66 de la Constitución establecido el derecho a la honra, establecido el derecho a la integridad moral, pero también se establece el derecho a la libertad de expresión. Eso lo garantiza la Constitución Política que nos entregó Montecristi, pero esos derechos tienen una limitante. Esa limitante los establece la ley. Claro, y la ley establece el debido proceso, es decir, que cuando hay la vulneración de uno de esos derechos, justamente se debe seguir un debido proceso. Y en eso es lo que estaba viendo yo en un boletín de prensa que nos había llegado, que difiere la posición de ustedes. O sea, ustedes están de acuerdo con que se respete la inmunidad parlamentaria, no están de acuerdo con que la inmunidad sirva para injuriar, al que algunos practican las injurias, pero esa es la diferencia. Entonces, por eso mismo, ¿qué es lo que plantean concretamente respecto a la inmunidad parlamentaria y al debido proceso? Nosotros consideramos, doctor Pinar Gote, de que la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa del legislador. Está consagrada en el artículo 128 de la Constitución Política de la República, pero esta prerrogativa que le sirve al asambleísta, en este caso, para legislar y también para fiscalizar, no puede ser convertida en impunidad. Son cosas completamente diferentes. La inmunidad parlamentaria está ¿para qué? Para que una función del Estado no se superponga sobre otra función del Estado, para que no se persiga al fiscalizador, para que el fiscalizador tenga la autonomía necesaria para poder realizar su trabajo de investigación. ¿Qué es la fiscalización? La fiscalización para nosotros está entendida como una herramienta constitucional para poder investigar, para poder indagar, inclusive esa es la concepción del término fiscalización, para precautelar los recursos del Estado. Nosotros consideramos de que la inmunidad no es absoluta, no es total, porque la misma Constitución de la República, ¿no?, en el artículo 128, indica de que los actos que no le correspondan a la actividad de un legislador están exentos de esa inmunidad, lo que implica, doctor Pinar Gote, que aquellos delitos comunes que lleve a cabo, que vaya en la vida privada o inclusive en la misma vida pública de un asambleísta, tiene que ser considerado delito común. En la sala de sesiones le pegue un balazo a otro Usted escribió un artículo sobre ese tema y en alguna de las partes decía de que no es posible de que se tenga una licencia para matar y tenía que levantarse la inmunidad al doctor Roto Rosemena, si no me equivoco. Claro, pero el asunto también... Pero es lo mismo, doctor, yo le quisiera poner un ejemplo a usted. ¿Qué le parecería si los asambleístas, en una mayoría que se va a tener para el próximo periodo, alguno de ellos mata a alguien, y teniendo la mayoría como en verdad se la tiene, no se levante la inmunidad? Quedaría ese delito, ese asesinato, ese crimen o cualquier otro delito del asambleísta en la impunidad. Así es que para nosotros, inmunidad para fiscalizar en los actos que le compete al legislador. Fuera de ellos son delitos comunes. Exactamente, pero aquí viene el problema, que como el artículo
128 de la Constitución establece como excepción los delitos comunes, entonces ocurre que en el caso que se ha presentado del asambleísta Clever Jiménez quedó librado a que el propio juez lo califique, lo cual significa que en el futuro cualquier juez lo podría hacer. Entonces el problema es que aquí aparentemente se presenta un vacío, porque eso podría ocurrir con lo que usted señalaba acertadamente, de que se puede prestar a abusos o a persecuciones de las otras funciones, porque la función legislativa también ejerce un control político sobre la ejecutiva, sobre la judicial. Y si mañana un juez puede decidir en cualquier momento que puede procesar a un asambleísta, entonces la inmunidad quedaría expuesta. Entonces, ¿cuál sería la fórmula que usted considera aconsejable para que se preserve la inmunidad y que se pueda aplicar las excepciones de la manera adecuada? Porque de eso se trata. Será la actitud que nosotros, los miembros del partido político Avanza, los asambleístas que representamos a esta fuerza política en la Asamblea Nacional, la vamos a demostrar en el ejercicio de nuestras funciones. Una fiscalización responsable, una fiscalización ética, una fiscalización constructiva. Fiscalización no necesariamente tiene que significar lo que existía en el viejo país, doctor Pinargote. El circo, el sainete, sangre en la arena política, chantaje a los gobiernos, a los ministros para obtener prebendas públicas, los legisladores en sus provincias, chantaje que se utilizó en cierto momento contra la banca para extorsionarlos, para chantajearlos. Vamos a decir que este banco está mal para cerrarlo. Eso es antiético, eso es inmoral y eso es corrupción. Fiscalizar significa para nosotros indicarle al Ejecutivo cuando el rumbo no es el correcto, cuando el rumbo está equivocado. Fiscalizar para nosotros es documentadamente demostrar en su momento cuando exista que por acciones o omisiones un funcionario público, sea cual fuere, un ministro de Estado, sea cual fuere, está incurriendo en una irregularidad. Esa es una fiscalización responsable por el bien del país. Dentro de estos límites, bien la inmunidad. Fuera de ello, caemos en el delito de calumnia, de injuria o de la diatriba. Ya, pero cuando se cae en ese caso de delito, ahí es que viene lo del debido proceso, porque si el juez lo puede unilateralmente, en cualquier caso, decidir si enjuicia o no a un asambleísta directamente. El asunto es que la asamblea, en este caso, incluso el propio Fernando Cordero dijo, claro que él como presidente tampoco hizo nada para que se trate el tema, pero él dijo, es una vergüenza que si este caso de Jiménez ha existido ya desde hace 8 meses, que se sabía que el presidente lo iba a enjuiciar, que en efecto lo enjuició, que en efecto comenzó en el juicio y que se dicta la sentencia, nadie, ni de los asambleístas de oposición, ni de los asambleístas del gobierno se ha interesado en el asunto. Pero el asunto es que son asuntos institucionales. O sea, Jiménez es un episodio, es una cosa pasajera, Correa también. El asunto son las instituciones que son permanentes y sobre eso es que no se ha tomado ninguna decisión. Entonces a eso es que yo me refiero, que ¿cuál cree usted que desde el punto de vista institucional debería ser la posición de la Asamblea para este tipo de casos? Bueno, tiene que ser una actitud absolutamente responsable y absolutamente ceñida a la Constitución de la República. La ley orgánica de la función legislativa de la Asamblea Nacional establece, doctor Pinargote, cuál es el trámite que tiene que seguirse en un proceso de fiscalización. La denuncia, la documentación respectiva en la Comisión de Fiscalización, existe un trámite con términos, con plazos para dar seguimiento a aquello. Eso es lo que se tiene que seguir. ¿Por qué, doctor? Bueno, pero también hay las denuncias, digamos, ante el fiscal. Eso dice la ley. Claro. Pero esto es en materia política. Ya, y de una sanción política puede devenir acciones penales. Y allí es en donde uno tiene que acudir a la Fiscalía, al Ministerio Público. Yo fui diputado en el año 2007, conversábamos con usted anteriormente. Yo hice labor fiscalizadora. Yo fui crítico de ciertos funcionarios del gobierno, pero de una manera responsable. Fiscalicé el tema de la vialidad en la provincia del Cañar. Denuncié irregularidades en Hidropaute. Se querían llevar $8 millones los trabajadores a pretexto de utilidades. Denunciamos muchas situaciones. Y eso no me convirtió en enemigo del presidente de la República ni en enemigo del régimen. Esa actitud responsable de fiscalizar, lo único que le hace al Ejecutivo y a un gobierno, le hace bien. Le hace bien porque le estamos diciendo, aquí está mal, corrige el rumbo, el bien del Ecuador lo queremos todos. Y usted con mucha propiedad decía, el tema de la inmunidad es un tema de la Asamblea que viene desde orígenes de la República, pero vayamos un poco más atrás. ¿Desde dónde viene la institución de la inmunidad? Aparece a raíz de la República en 1789 con la Revolución Francesa, en la que pasó al legislativo, ¿no es cierto? Claro, pero aquí el asunto es que hay un problema. Desde allí viene modificándose y puliéndose para que la inmunidad no se convierta en una patente de corso, doctor. Exactamente, no, en eso estamos todos de acuerdo, pero el problema es el siguiente, ¿qué es lo que ocurre?
cuando según el Código Penal, una denuncia se declara temeraria y maliciosa al final de un juicio. Por ejemplo, a alguien lo enjuician, lo acusan de narcotraficante, de asesino, de sea. Después tiene derecho, cuando se sentencia que es inocente y se declara maliciosa y temeraria la denuncia, a seguir un juicio, precisamente. Pero ¿qué ha pasado en el caso? Aquí viene un asambleísta, presenta una denuncia, el fiscal la considera infundada, la archiva, pero le pide al juez que la declare temeraria y maliciosa sin que haya habido un juicio. Entonces luego resulta que la Corte resuelve que eso se puede hacer para las acciones privadas, según había una reforma al Código Penal, pero ahora se puede hacer para las acciones, los delitos de acción pública, que era este delito. Y entonces ahí resulta que se está haciendo una aplicación de la ley que incluso no es correcta. Entonces de lo que se trata es de eso. Entonces, ¿qué pasa en el momento en que se queda esto en el limbo, se queda en el vacío? Y para el futuro, ¿qué puede ocurrir? Que cualquier asambleísta, que como usted dice, debe hacerlo con seriedad, debe denunciar, pero se encuentra con que su denuncia, el fiscal le dice a un juez, declara maliciosa y temeraria para que lo enjuicien. Entonces eso es evidente que vulnera la inmunidad. Yo tengo que insistir en algo, doctor Pinargote. El hecho de que tengamos inmunidad los asambleístas no nos da de ninguna manera, en lo absoluto, el derecho a quitarle la honra a nadie. El señor presidente de la República es un ciudadano, el ciudadano Rafael Correa Delgado. A él se le endilgó y se le acusó de delitos de lesa humanidad, a pretexto de fiscalizar. Al ciudadano Rafael Correa Delgado se le acusó de crímenes de lesa humanidad. Tenía él, por el hecho de ser presidente de la República, cruzarse de brazos y que su honor, su honra, su buen nombre, su integridad moral sea pisoteado por alguien que por firmar un papel membretado de la Asamblea Nacional cree que puede decir o hacer lo que quiere. El ciudadano presidente de la República también tiene derecho. Claro, tiene derecho a defender la honra, pero el asunto es que la Constitución y la ley establece cuál es el debido proceso para defender esa honra. Y se ha seguido el debido proceso. Pero es que eso es lo que le estoy diciendo, que no se ha seguido, porque según el artículo Penal, 494 del Código Penal es en el que se fundamenta la querella propuesta por el presidente de la República. Existió un acto de prejudicialidad anteriormente, ¿no?, al ser archivada por parte del ministro fiscal, documentadamente un conjuez de la Corte Nacional de Justicia declara de maliciosa y temeraria, que es un requisito sine qua non para que se pueda proceder en los términos que usted cuando ha habido un juicio. Yo aquí no defiendo al señor Jiménez ni estoy en contra del presidente. Usted es un hombre serio, usted defiende cosas serias y cosas justas. Claro, el problema es este valor que usted mismo señala de la inmunidad. Entonces, el asunto es que esto queda flotando en el vacío y que en el futuro se puede aplicar de manera abusiva o extralimitándose sus funciones por parte de los jueces. Entonces ese es el precedente. O sea, la Asamblea debe simplemente ya cruzarse de brazos, la Asamblea debe tratar el asunto, debatir el asunto. Incluso tienen mayoría para resolver que lo que se ha hecho está bien, pero eso de cruzarse de brazos y decir, no, ya está bien porque lo hizo el presidente, entonces eso es lo que deja flotando en el aire un asunto que es fundamental, porque la inmunidad no solo es de los asambleístas, también tiene inmunidad el presidente. Y es una institución, la inmunidad, que tiene que honrar a la Asamblea Nacional. No es en particular de un individuo, es del primer poder del Estado, en este caso del legislativo. Pero usted va a coincidir conmigo, al igual que la mayoría de los ecuatorianos. Nosotros tenemos una posición seria, reflexiva, serena, actuaremos de manera inteligente en la Asamblea Nacional y haremos todo el esfuerzo necesario para que esa mayoría que va a existir en el próximo periodo sea una mayoría que demuestre su fortaleza no solamente por el número, no solamente cuantitativamente, tiene que ser una mayoría que demuestre su fortaleza por la calidad de las leyes que le entregue al Ecuador. Eso es lo fundamental, es la calidad, es así como la calidad de la inversión. Y justamente hablando del número, Alianza País tiene 100, con ustedes tendría 105, pero ustedes no son imprescindibles para los 2/3. Sin embargo, ustedes tienen el derecho como una minoría. Ustedes son una minoría, digamos, que apoya el proyecto político. Hay otras minorías que no lo apoyan y que son de oposición. ¿Y qué ocurre? Por ejemplo, en el CAL, hemos visto ya que hay que formar una bancada. Ni siquiera Creo puede formar una bancada. Dentro de la agenda de actividades legislativas de Avanza, se encuentra la posibilidad de alianzas con otros asambleístas que son algunos pocos también de movimientos regionales.
¿habría la posibilidad de formar una bancada con una parte de los asambleístas de Alianza País para formar parte del CAL? Por ejemplo, dentro de esa parte operativa de funcionamiento del grupo de ustedes para poder trabajar mejor justamente y dar sus aportes, ¿qué es lo que piensan hacer? En términos legales, en términos constitucionales y en materia de operatividad es necesario formar un bloque para un mejor desenvolvimiento del trabajo legislativo. Nosotros tenemos 5 asambleístas, somos 5 asambleístas. Está nuestro compañero Antonio Pozo de Imbabur, está Gozoso Andrade de Manabí, Germán Ledesma de Pastaza, nuestra compañera Fanny Uribe de Galápagos y Byron Pacheco por la provincia del Cañar. Nosotros somos un grupo parlamentario, no tenemos los requisitos para ser un bloque parlamentario, pero vamos a conversar, vamos a dialogar. ¿Y habrá la posibilidad de hacer una bancada? Porque la Estaremos vez anterior, en el abiertos. 2009, a Pachacuti y a MPD, que en esa época apoyaban al gobierno, se les permitió incluso un grupo de Alianza País, vino y hicieron bancada y así tuvieron parte en el CAL. En este caso, ¿se volverá a hacer lo mismo o ustedes tampoco consideran necesario estar en el CAL, sino más bien otra? No vamos a pedir prestados asambleístas. Nosotros vamos como un grupo parlamentario a trabajar en bien del país. Tenemos una agenda legislativa, existe una prioridad. Estamos en mora, la Asamblea está en mora, ¿no? Al no haber aprobado lo que manda la Constitución. Claro, y sobre los proyectos nuevos, primera. por ejemplo, Integraremos asambleístas nuevos. Integraremos asambleístas que piensen como nosotros. Claro, pero sobre nosotros. los proyectos que han estado represados, y como tienen también mayoría de asambleístas nuevos, ¿cree usted que se deben recomenzar los proyectos, el trámite, o se pasaría directamente a votarlos sin que ustedes hayan conocido los Tenemos que proyectos? ceñirnos estrictamente a lo que manda la ley orgánica de la Asamblea. Lo que está tratado en primer debate nos permitirá que nosotros presentemos observaciones y vayamos al debate para el segundo debate, y podamos entregarle al país leyes eficientes y eficaces para que tenga un sistema jurídico y normativo que le permita al país desarrollarse, ¿no? ¿Y lo que pasó al segundo debate? Lo que pasó al segundo debate, pienso yo que será saludable para el país que lo debatamos ampliamente. Eso lo requiere el país, es necesario. Todavía debería haber un debate, según usted. La Asamblea está en capacidad de hacerlo. Doctor Pacheco, gracias por su participación en Contacto Directo. A usted, muchas gracias. Estefi.